Bien, profesor Sapi, bienvenido nuevamente a esta segunda sesión. Y pues me da mucho gusto que vayas caminando. Ya están las actividades para que vayan trabajando. Igual la segunda lectura, puse por ahí una lectura para ir como buscando. Recuerde muy bien que voy a compartir aquí la presentación ya para ir avanzando. Recuerden que se pretende inclusive eh, par- Permiso. adelante, profesor Iguanili. Mire, a ver si me... Voy a cerrar, pero voy escuchando porque me acaba de hablar el técnico de la electricidad. Entonces, voy a estar presente y escuchando. No ¿Sí? te preocupes, profesor Iguanini, Ok. ahí que el profesor Sapi te sople un poco a ratito en las Sí, sí, tardes. sí. Sí, entonces, profesor Sapi, habíamos platicado que el propósito del proyecto doctoral 4 es que se lleve teorías, pero también prácticas, ¿no? Por eso les estoy exponiendo, al igual que tu esposa, dentro precisamente de la plataforma, los pasos que deben de seguir para ya terminar su tesina, profesor Sapi. Es imperativo, es totalmente crucial. Bueno, también debemos de andar moviéndonos, ¿no? Pero es crucial que terminen en mi periodo, porque si pasa más allá va a generar muchas dificultades. Entonces, abusado. Por lo tanto, vamos a terminar ya el texto del profesor Ricardo Sánchez, investigador de la UNAM, donde precisamente nos deja este bello texto del investigador, la parte teórica. Recuerden, haciendo un poco de reminiscencia platónica, el profesor Roberto Hernández Sampieri, en su libro Metodología de la Investigación, hablaba sobre algunos mitos que existen y que rodean a la parte de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, la danza es una ciencia, lo has dicho bien, profesor Sapi, es una ciencia porque tiene caminos, metodologías. Uno de esos grandes mitos es que no cualquiera puede hacer investigación. El gran mito que existe. Todo lo contrario, todo el que sigue precisamente ciertos pasos, cierto lineamiento, ciertas configuraciones, puede convertirse en un investigador, en ese caso, profesor Sapi, del ámbito educativo, ¿no? Ese es uno de los grandes mitos. Segundo mito, que no sirve para nada investigar, simplemente se queda en aspectos como si fuera un santo metido en una montaña, pues no es así. Lo que se pretende es que esa práctica que lleven a cabo pueda ir interviniendo en los sectores sociales, ¿no? De eso se trata. Muy bien, voy a proseguir con la presentación. Esto ya lo habíamos prácticamente visto. Voy a entrar ya a la segunda sesión para que vayamos eh, haciendo. Precisamente se habla de oficio. Recuerden que en el mundo griego no había una diferencia entre qué era una profesión y qué era un oficio, ¿no? Es decir, un oficio es importante, por supuesto, porque es el hacer. El oficio es el hacer, ¿no? Aprender a construir, por ejemplo, los que trabajan en estética, los que trabajan para arreglar autos, los que pueden precisamente solucionar problemas de electricidad, por ahí, ¿no? La luz, etcétera. El oficio es importante. Pero de ese oficio a la profesión hay caminos diversos, metodologías distintas. El vocabulario que debe de manejar un profesional debe ser totalmente acertada y sobre todo que puede ser interpretativa. ¿Qué voy con todo esto? Que precisamente todos los sucesos, todos los movimientos, todo el vínculo, inclusive todos aquellos conflictos sociales, todo eso va alimentando la investigación de todo profesor para que no lo pierdan de vista. Por lo tanto, vean ustedes la investigación que están haciendo, en qué va de la mano, cómo va, ¿no? El tema de la globalización, profesor Sapi. Si no hubiera globalización, ¿qué pasaría? No hubiera vínculo, no conociéramos realmente otras culturas, ¿no? Entonces, eso es importante no perderlo de vista en este punto. Muy bien, materia prima, todos los acontecimientos, comenta muy bien este profesor Ricardo. Muy bien, prosigo. Hay un aspecto también que dice, oye, profesor, pero ya tengo problemas. ¿Por qué me dice así? ¿Qué me está comentando? Pues precisamente el aula de clases
La escuela también debe de problematizar la sociedad, debe de problematizar el conocimiento. ¿Por qué? Porque todo esfuerzo conlleva también un aprendizaje directo, no se les olvide. Por eso se deja tareas a los alumnos, por eso hay actividades. ¿Para qué? Para que el alumno, con su esfuerzo, vaya problematizando su propia vida y pueda ir aprendiendo. ¿A qué voy con todo esto? El método científico también tiene que dar al ámbito educativo aspectos contradictorios para que los que aprenden empiecen a pensar qué vías pueden ser más correctas para llegar a una solución mejor, problematizar la realidad, problematizar todos esos puntos de vista donde estamos. No conviene, no se les olvide esto, no conviene darle todo masticado al alumno para que lo pueda, ¿se acuerdan? Alimento. El alumno se va a ir alimentando. Entonces, si tú le das ya una carne, ya todo lista para comer, pues el alumno no va a aprender en su totalidad. Por lo tanto, debes de problematizar el aspecto de toda la realidad, ¿no? Entonces, vamos viendo acá, profesores ilustres. Muy bien. Ahora bien, aquí que dice el profesor, Ricardo, recuerden que lo que se pretende es cambiar lo que no está bien. Ojo, no se cambia lo que está bien, se cambia lo que no está bien, para empezar. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Aquí surge dos perspectivas, el bien y el mal, ¿no? El taoísmo, por ejemplo, con Lao Tse, creía el yin yang, ¿no? Esta parte de que en nosotros está el bien, está el mal, etc. Lo que se pretende cuando se hace una propuesta de tesina es que quieras tú transformar algo que no está bien, algo que no está correcto, algo que pueda convertirse en un aspecto del bien. Eso, recuerden que el bien se hace solo. El mal, como es un accidente, requiere ciertas imperfecciones constantes, ¿no? Por lo tanto, se pretende precisamente que vayan transformando. Un claro ejemplo es estas conferencias que han dado, un claro ejemplo esta reunión curricular de Iguanili, o tú, profesor Sapi, este conversatorio, esta clase ya a nivel universitario. Ese es el concepto transformador. De nada sirve una educación que se quede simplemente en el borrador, que se quede nada más en una libreta, que se quede en el polvo. No sirve absolutamente para nada y no tiene precisamente un aspecto que se busca. Trata de eso, ¿no? Entonces, estamos en una directriz totalmente difícil. ¿Por qué? Por un lado tenemos movimientos sociales, por otro lado tenemos guerras en el mundo, guerras planetarias, y precisamente hay mucho movimiento. Y recordando precisamente que la identidad significa lo que se repite siempre lo mismo, la identidad. Por lo tanto, no podemos tener identidad si me fui de mi país, si me voy, si soy migrante, etcétera. No hay transformación en ello. Por lo tanto, observen, ¿qué es esa problemática que existe que yo quiera transformar a través de mi propuesta de investigación? Eso es precisamente el tema ilustres. ¿Quieres comentar algo, apreciable Sapi? Veo que estás un poco inquieto, no sé si será por la cafeína del café, no lo sé, maestro Sapi. No, maestra, es que, no sé, hoy, como doy clases de historia de la danza, primitivo, no, moderno, renacimiento. Esta semana estuve hablando sobre identidad en la danza. No me salía lo que usted acaba de decir. Y yo no quería, hablando así de confianza, no me quería, ¿cómo se dice? Que los estudiantes me vieran que se me había olvidado la palabra identidad. Yo decía, ay, 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 ay. Ahora que usted acá me acordé, identidad significa repetir lo mismo. Digo, ay, ahora me quedé y voy a hacer una de las preguntas que examen semestral. Mira usted. Totalmente, profesor Sapi. Eh, te digo que esa palabra idem,s así se dice en latín, idem,s lo que se repite siempre, ¿no? Es decir, hay costumbres, caracteres personales, maestro Sapi, profesor Guanili, que hacemos de forma mecánica todos los días, ¿no? Nos ponemos la ropa, nos bañamos, convivimos, todo eso va generando lo que somos, no lo que seremos, lo que somos, ¿no? Lo que seremos precisamente es un aspecto utópico. Recuerde la obra de Tomás Moro, La Utopía, precisamente que hablaba de un lugar inexistente, ¿no? Entonces,
La personalidad es algo lo que somos en este momento, pero precisamente la identidad no solamente es algo que se repite, sino es algo también lo que nos da cierta vivencia. Recuerden que la vivencia que provoca, que no nos olviden. Recuerden que constantemente estamos olvidando, nos olvidamos. Cuando uno va a buscar empleo, por ejemplo, uno pues le llama al que va a ser pues el que te va a contratar y dice, sí, déjeme su CV, ¿no? Su camino de vida, porque eso significa currículo vitae, camino de vida. Déjeme su camino de vida y ahí luego pues le llamo. Y resulta que se traspapela todo esto, ahí se queda y te olvida. Por ello es importante recordar. Dentro de la identidad, el recuerdo es de vital importancia. Por eso es la figura del profesor. El profesor está ahí para recordar algo que ya hemos olvidado, ¿no? Pero también no pierdan de vista, profesores, para un investigador, también los recuerdos nos pueden mentir. No todo recuerdo es verdadero. No se les olvide. Hay recuerdos que tenemos. Es que fui a la Torre Eiffel. Yo nunca he salido de mi pueblo, profesor. No sé por qué tengo ese recuerdo que fui a la Torre Eiffel. ¿Qué pasa? Se ha vuelto loco, profesor. ¿Cómo que fue a la Torre Eiffel? Es que soñé que tenía una pequeña Torre Eiffel en mi ropero. Perdón, profesor, ¿no? También, y eso no lo digo yo, lo dijo Schopenhauer. Schopenhauer decía que también los recuerdos nos pueden mentir, decía Schopenhauer. Entonces, hay que tener cuidado con esa memoria. No todo es verdadero en nuestra memoria, pero tampoco, no toda la realidad se puede interpretar de un solo golpe. Por eso necesitamos segmentos, caminos, procesos y tiempos, ¿no? Para que lo vayan dando, profesor, en este punto de vista. Entonces, también lo que se pretende es que utilicemos correctamente el conocimiento. ¿Se acuerdan que yo les platiqué al principio de la clase cómo el propio Francis Bacon, que fue un canciller inglés del siglo XVII, estuvo platicando con el verdugo? Así era él, que le daba cuello, literalmente le daba cuello a todos aquellos traidores del siglo XVII, del proceso precisamente de la realeza. Entonces, Francis Bacon platicó con el verdugo de la torre y le dijo, ¿qué es lo que estás percibiendo? Le dijo Bacon. Y el verdugo dijo, bueno, yo veo muchos cuervos. Pues, había cuervos porque había mucha gente muerta. Entonces, Bacon le dijo, bueno, ¿de qué color son los cuervos? Y el verdugo dijo, pues son de color negro. ¿Y cómo sabes que es negro? Y el verdugo, pues imagínese, sabía afilar la hacha, pero no, el machete no sabía precisamente. Entonces dijo que simplemente lo sabía por la experiencia, por ver, observar. Y dijo precisamente, Bacon le dijo, bueno, esa es una hipótesis que se ha convertido en teoría. Esa es una teoría. Lo que dijo el verdugo en esa torre en Inglaterra, que los cuervos eran negros, esa es una teoría. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana el verdugo, en vez de ver un cuervo negro, viera un cuervo blanco? Esa teoría que ya tenía se viene abajo, se cae, ya no existe. Se tiene que empezar con una hipótesis nueva y con una teoría nueva. Para eso es, profesores. Vamos por la vida haciendo inferencias, así se le llama, inferencia, descripciones, que damos por hecho que es así, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, los alumnos aprenden, los jóvenes no saben. Esa es una inferencia que hago. Ahora hay que comprobarlo, ¿no? Y a lo mejor precisamente sea una simple hipótesis, no una teoría. Por ejemplo, la teoría precisamente que venimos del mundo, siglo XIX, Lamarck y Darwin, ¿no? De nuestra es una hipótesis. Como tal, si viéramos del mundo, hubiera más fósiles. Hay pocos fósiles que se cuentan con los dedos de la mano. No, esa es una hipótesis, no es una teoría, ¿no? La teoría es cuando ya está demostrado tangiblemente. Por ejemplo, yo. ¿Cuál es la teoría? Yo soy hombre y Juanita es mujer. Tapi es hombre, ¿no? Dos identidades. Esa es una teoría, precisamente. Dice, dice Juanita más o menos. Término medio, por eso Sapi.
Y aplica lo de Aristóteles, no termino. Joder. No, no, está duro, profesor Sapi, está duro. La hombría, profesor Sapi. Soy banda de los hombres maltratados. Sumiso, profesor. Entonces, profesores, así es precisamente el método. A veces vamos por la vida haciendo suposiciones y dando por hecho algo, ¿no? Por ejemplo, hay por ahí una corriente que dice que la Tierra es plana. Y lo creen en videos de tutoriales en YouTube, etcétera, etcétera. Son hipótesis, supuestos. Recuerden que la hipótesis significa supuestos, que va a venir en el método científico de su trabajo. Una suposición que se adelanta del futuro, ¿no? A mayor, por ejemplo, a mayor entendimiento, a mayor comprensión de la globalización, mayor aprendizaje en mi comunidad. Es una hipótesis. Ahora, hay que llevarse a cabo a través de las reuniones, a través de la conferencia, a través de clases, etcétera, ¿no? Pero fíjense, hay teorías muy extrañas, ¿no? Hay otra teoría también por ahí que nunca existió el holocausto judío, ¿no? No solamente judíos, sino de gitanos, homosexuales en Polonia, etcétera. Dicen que no existió. Esa es una hipótesis, pero no es una teoría, ¿no? Por ejemplo, en decir que la educación es un bien social y es un cambio de conciencia, esa es una teoría, en verdad, ¿no? Ya lo que se ha demostrado, vean su vida, ustedes, pregúntense haciendo un poco de ucronía, ¿qué hubiera pasado si no hubieran estudiado, no? A lo mejor tú te hubieras dedicado, no sé, a la pesca, profesor Sapi, ¿no? Un pescador, ¿no? De mojarras, de bacalao, etcétera. O la profesora Iguanilia ama de casa, ¿no? En vez del profesor Sapi en este presente es sumiso, en el otro presente fuera un rebelde con causa, ¿no? Imagínense nada más, ¿no? Entonces, vean el resultado ahorita. Coordinan directivos, conferencias. Es una teoría más que tangible. Muy bien, prosigo, ilustres maestro, porque el tiempo ya se va, ya casi terminamos, también para que ustedes coman ahí su huevo estrellado, no sé qué van a desayunar, profesor, un bollete por ahí, que lo va a preparar el profesor Sapi. No, bien, bien, aquí precisamente recuerden que dentro de la epistemología, que lo vimos en su momento, ¿se acuerdan de la epistemología, teoría del conocimiento, el estudio del conocimiento? Es que había un gran debate y que se había prolongado durante siglos entre Platón. Platón decía que, que la realidad es engañosa, decía Platón. Es decir, esa mesa que veo ahí no existe, decía Platón. No, todo objeto en el mundo tiene cierta sospecha, decía Platón. Aristóteles decía que el objeto en sí sí existe y que tenemos ideas preconcebidas en nuestra mente. La cuestión de acá es que en el tema de la epistemología, el sujeto no posee toda la verdad. El sujeto no posee toda la verdad. Verdades. Eso es importante que no lo pierdan de vista. Por ejemplo, si yo digo, es que, profesor, yo en mi mente creo que no existe la distancia, no existe eh, la gravedad, me quiero aventar de la casa y siento que no va a pasar nada porque sé en mi mente que no existe. Vas y pierdes la vida, ¿no? Es decir, esa distancia que se habla entre mi departamento, mi casa y hacia abajo, significa un objeto y ese objeto sí posee verdad. Otro ejemplo, digo, bueno, profesor, yo digo precisamente que lo sólido no existe. Siento que está en mi mente, voy y me pego con la cabeza en la pared. Es decir, el objeto sí posee verdades, no solamente el sujeto, sino el objeto. ¿El objeto qué es? La escuela, un pizarrón, un cañón, una computadora. Todos esos objetos son inanimados, en efecto, pero también me proporcionan conocimiento. No se les olvide. Me proporcionan conocimiento. Por lo tanto, cuando el investigador va a abordar ese mundo de significado, de significantes, no es que vaya a transformar el objeto, es decir, que quiera cambiar lo sólido. Siempre va a existir lo sólido, lo líquido también, sino va a tratar de entender qué son las categorías.
Por ejemplo, una mesa. ¿Cuál es la categoría de una mesa? Es de madera, tiene metal. ¿En dónde está? ¿Está en casa? ¿Está en la calle? Esas son las categorías, características, cantidad, relación, acción, pasión, tiempo. Así se le conoce. Categorías. ¿Cuál es la categoría del sujeto? Ah, está delgado, está gordo, está en mi clase. Esas son las categorías. Eso es importante entenderlo para que no lo pierdan de vista, ilustres maestros. Muy bien, prosigo. Y también, bien, aquí ya estamos en las configuraciones finales de este libro que les dejé, profesores, y yo creo que ya lo leyeron. ¿Y cómo te fue con la lectura, profesor Sapi, de este texto? Bueno, como yo veo, nos reitera, me parece muy inteligente de su parte, de manera humilde, no sea una crítica, de lo contrario, simplemente me hizo como un repaso general de términos, conceptos a nosotros, como que solamente hay un término que, wow, digo, no lo había visto, no lo había escuchado, sería una investigación, bueno, lo agregué, algo de artesanal, ¿no? O sea, wow, investigación artesanal, digo, wow, no, nunca me hizo recordar cuando estudiaba antropología, que un profesor me decía que si yo voy a estudiar me mandan a hacer estudio de campo a Cunayala, tengo que dejar de ser cuna. Me chocó. Yo dije, ¿por qué voy a dejar de? Porque parece ser, según los investigadores, antropólogos, no sé, interpretaciones, uno no puede enamorarse de donde va porque puedes sufrir problemas o algo así, y después va diciendo que uno tiene que tener una mirada exterior interna, pero dejar de ser cuna, porque estoy investigando sobre los cunas. Yo dije, no, nunca voy a dejar de ser cuna. Entonces, en broma, en serio, yo nada más comenté, bueno, voy a crear mi teoría de investigación antropológica, porque no, eso es mentira que voy a dejar cuna. Entonces, ahora me acordé otra vez también, vi en la investigación también, creo que con usted fue igual, en otro término, pero aplicado a otra cosa, investigación, visión etnográfica, no me acuerdo, pero ahora veo, wow, investigación, pero ya como él no profundiza, me quedé con esa idea, ir buscar. Así que si usted tiene un libro sobre investigador artesanal o algo, sería para mí magnífico. Esa palabra nada más, artesanal, que él puso. Totalmente, profesor Sapi, les voy a compartir literatura, no se preocupen. Tiene razón. Lo que sí es que, como una llamada de alerta, de cuidados, es que, por ejemplo, un investigador tampoco no se debe de viciar, ¿no? Por ejemplo, si uno va a estudiar el tema de la migración en el enfoque educativo, uno pues tiene que acompañar a los migrantes, ¿no? En el proceso del trayecto, ¿no? Un proceso periodístico. Pero, por ejemplo, si ve, pues, gente que es atrapada o los niños separados, ¿qué hace un investigador? Simplemente observa la realidad sin involucrarse en ese momento. Es decir, el investigador no es salvador de nada, para empezar. Simplemente es como los que ganan los premios de fotografía, ¿no? Dices tú, oye, pero ¿por qué no echaste la mano? ¿Por qué tomaste? Su papel es otro, es decir, a veces también traemos cargas culturales en la espalda que a veces no nos hace ver con claridad el suceso que está pasando ahí. Hay que tener cuidado con eso, profesor. Sí, sí, efectivamente, tendrás siempre tu identidad, eso nadie te lo va a quitar, ¿no? Siempre y cuando tú no lo pierdas. La identidad también se pierde, ¿no? Para empezar. Pero en el otro punto de vista es que hay que tener cuidado con esos vicios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. No podemos ser juez y parte. Igual en la dirección, al igual que en alta dirección, no hay que perder de vista esto, porque a veces perdemos de vista el proceso y eso puede contaminar todo lo que habíamos hecho, ¿no? Hay que tener pies de plomo totalmente, sobre todo para ir trabajando en este punto. Pero muy bien, profesor Sapi, esta parte también de artesanía, ¿no? El taller artesanal, ¿no? Viendo el punto de vista metafórico de construcción, por ejemplo, construir una mesa, ¿no? Es decir, como se dice en filosofía, potencia, ten potencia de ser una mesa, en acto de ser una mesa, ¿no? Yo creo que estamos en potencia de ser investigador y en acto de serlo ya, de llevarlo a cabo. Pero otro punto de vista también que dice el autor, ya para ir finalizando, es que
no podemos tampoco ser investigador quedarnos con la simple teoría. La teoría es fundamental, son los cimientos de una casa, cimientos de o parte precisamente del esqueleto de una carretera, pero precisamente debemos llevarlo a la práctica, lo que ustedes lo están haciendo. Precisamente mi objetivo es la teoría y la práctica, que ya lo están trabajando. Imagina nada más si tuviéramos ya en proyecto doctoral 4 y ustedes no hubieran escrito nada, peligroso con eso, muy peligroso. Al menos ya tienen algo. Pero todavía sigo pensando en Iguanili por ahí que está titubeando un poco en su planteamiento de investigación, que ya a estas alturas es muy peligroso el asunto, muy peligroso, Iguanili. Te voy a dar sorpresa. Esa sorpresa, en efecto, profesora, sin duda alguna, va a ser mucha sorpresa. Miren, recuerden que al final de esta materia usted me van a entregar una tesina arriba de 50 cuartillas, ¿no? Si alguno dice, bueno, profesor, ser de 40 todavía es la virtud de la tesina, ¿no? Estamos totalmente, pues, cualidades dentro de la propia tesina. Bien, ya para ir finalizando, lo que nos deja el profesor es que la práctica es importante. Sí, cada uno de su propuesta de investigación, de todos, digan, bueno, profesor, pero quiero llevar a cabo, bien, haz algunas conferencias, haz a lo mejor reuniones por Zoom, grábalas y luego arma tu canal de YouTube, parte de la tecnología, y sube las ligas donde va a ir el apartado precisamente de la tesina, un apartado que ya les indiqué anteriormente, ahí vas a poner todas las evidencias de cómo lo llevaste a cabo, cómo lo trabajaste. Al final de cuentas, recuerden que la didáctica significa enseñanza y aprendizaje. A eso nos referimos. Esa es la didáctica, como se dice en griego, didáctico, didáctica, ¿no? Algo sí, es que hay que tener cuidado. Ahorita les voy a mostrar un libro, un cómic educativo que se llama Maldita Tesis. Así se conoce el libro. Maldita Tesis. Ese libro yo lo tengo, lo vamos a revisar más adelante. Simplemente es una antesala para ir revisando, prolongado. Tener cuidado con esto. A veces todo radica en el título de la investigación. Un título larguísimo que reúne variables. Recuerden que la variable significa propiedades, variables, muchas propiedades. Entonces, dices tú, oye, profesor, pero mi título está grande. Así será del grande el tiempo que lo vas a entregar. En este libro de Maldita Tesis es la experiencia de una profesora que se tardó 4 años en terminar su tesina de investigación. 4 años, imagínense nada más. Les pregunto, profesores, ¿ustedes se quieren tardar 4 años o quieren terminar pronto? Veo por ahí, Sapi, que como que está dudando entre 4 o 5 años. No lo sé, no lo sé. No, maestra, terminando nuestra asignatura, a lo que va. No, yo creo que no, como usted lo dice muy bien, yo creo que tenemos bastante avanzado. Nada más, en caso de Iguandili, creo que nada más agudizar un poco, perfilar. El mío yo veo como pequeños detalles, nada más, no mucho. Por ejemplo, estuve trabajando lo que usted me recomendó, algunos cuadros, eso, lo que usted está diciendo, fotografías, reuniones, encuentros, nada más agregar. Y en el camino, 2 cositas que me salieron, que nada más creo que voy a terminar muy confiado, ¿no? De que voy a terminar muy bien y apoyar acá a mi jefa luego. Sí, y además, pues no se vaya a enojar tu jefa también, Sapi, de tu rebeldía masculina. Debes de tener cuidado, debe ser un poco más relajado, más agachado, para que... No, para nada. Lo que pasa es que él se va a quedar atrás. Totalmente, sí, definitivamente, sí. Pues bueno, todos así son las cosas, profesores, realmente hay que ir afinando el punto, es decir, ese tipo de ir como dudando un poco se da en los primeros pasos, ¿no? Del planteamiento del tema de investigación, pero ya a estas alturas, ya de madurez, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo me acuerdo inclusive cuando hice un planteamiento de investigación del doctorado, yo dije, no, yo quiero sacar de Platón, Aristóteles y Sócrates cómo enseñaba, cómo nos pueden ayudar para enseñar en el siglo XXI. Dije, no, de aquí lo saco, ¿no? Cada quien saca precisamente puntos que puedan precisamente ayudar un poco en este tema de la propiedad.
sin duda alguna. Eso sí, lo que dice el autor, ya para concretizar algunos puntos, es que también debemos de reunirnos con gente que está investigando, ¿no? Como tú platicabas, joven, bueno, ilustre Sapi, con el joven Lenin, ¿no? Que dejó a su esposa, que se fue a Brasil, que estuvo allá con Aventura. Lenin también estaba como haciendo investigación, ¿no, profesor Sapi? El joven Lenin, no sé qué fue de él hasta este momento, no sé si andará en aventuras mormónicas, no lo sé. No, no, ya me llamó hace poco que estaba en Río Grande do Sul, Sí. terminó su maestría, ahora se fue a San Pablo a estudiar doctorado. Uf. Muy bien, va muy bien. Dice que lo aceptaron, pasó el examen de admisión, listo, está, solo nada más hay un detalle que él tiene que resolver. ¿Qué? Está limpio, pidiendo No, beca. Le digo, tú dale, hombre, ahí el dinero cae, ahí, yo le digo, como ustedes cristianos creen mormón, ahí te van a dejar caer los mormones, no se preocupe. no, y además el joven Lenny, pues yo creo que no es nada puritano, ¿no? Creo que hace un poco la escuela de Epicuro, ¿no? El placer, ¿no? El placer de la vida. Sí. Sí, sí, me parece que, bueno, en Brasil, yo creo que es muy difícil que seas puritano allá. ¿No? Si es un tal puritano, no, no, allá algo tienes, ¿no? Entonces, pero yo considero un muchacho muy inteligente. Creo que va a hacer muchas cosas. Solo que la parte religiosa, digamos, lo retenía de no explayarse como profesional. Ahora que se fue, bautizó brasileiro, me imagino que le abrió muchos caminos y se fue y está muy, muy animado, muy animado. La perspectiva que él tenía de, cambió, no radical, porque al fin y al cabo, como estamos diciendo, siempre son reservas culturales que él se le ha quedado a él, ¿no? Se le ha ayudado a hablar inglés, le ha ayudado, o sea, tiene, pero eso me ha gustado mucho. Totalmente, sí. Lo que también buscamos, profesor Sapi, es la plenitud de la vida. Todo lo buscamos. Y a veces esa plenitud no recae en el estudio, simplemente no es así. Simplemente es estar bien, ¿no? Con los demás. Creo que es una parte importante. Y curiosamente lo que nos deja este texto del profesor Ricardo es que el trabajo de un investigador es un trabajo de taller, es un trabajo Ujú. de todos los días de ir trabajando, como si fuera un carpintero, ir dando forma precisamente a lo que queremos hacer. Eso es precisamente lo que nos deja este texto. Un taller de, de precisamente de obrar, de trabajar, de construir, ¿no? Es como, por ejemplo, el oficio de un pescador, ir a las redes con la esperanza precisamente de que pueda sacar algo para la comida. Esas redes, tomando esa metáfora, va a ayudar precisamente para que podamos ir cosechando poco a poco algunos lineamientos generales del punto de vista investigativo. Este libro es un cómic, así se le conoce, es de la nueva tendencia de este tiempo en temas educativos. La profesora Tiffany es una francesa que cuenta precisamente su historia a través de caricaturas, a través de anime, cómo Pero fue está que bueno, su está buenísimo. historieta, ¿ve? No Exactamente. ando, no, no, muy bien, maestro. Es que Iván Dilio no sé, se animó, quiere hacer historietas sobre la educación de danza. Wow. Les voy a pasar este libro, yo lo tengo, te lo voy a pasar más adelante. Ahorita todavía, pero quiero que lo vean. Van a ver aquí a través de dibujos, a través de interpretación, se aprende muchísimo. Esto es lo de hoy, ¿eh? Cómic educativo, historias educativas. Ah, Esta, maestra, es que esa parte yo no le había comentado. sí, Estoy en ese proceso de crear un librito de colorear para niñas de 4, 5, 6 años. Todas las posiciones de danza y bueno, ese es un proyecto que ya está en camino, ya tengo el dibujante, ya estoy haciendo el guión y el próximo año creo que eso se va a repartir, ¿sí? Tengo un apoyo también. Bueno, había sido mi sueño muy acá atrás, pero yo creo que el sueño se va a hacer real, sacar un cuadernito de pintar y creo que es parte de mi doctorado porque entra en la parte de la investigación y toda la experiencia que he tenido en la escuela
que sí hace falta cuadernillos para niñas que inician la carrera de danza. Totalmente. Recuerde muy bien que el tema de la propia iconografía, iconos, también es una forma de aprendizaje, no solamente a través de la letra, ¿no? Déjeme enviarle otra vez la liga, profesores, para cerrar, para quedarnos al 20 para las 9. Nos vamos al 20, otros 8 minutos nada más. Déjenme enviarle otra vez la liga rápidamente, profesores. Ahorita les envío la liga.